Voy del camping Tres Bahías y vamos a hacer la subidita ahora, que va a ser algo interesante. A la mañana siguiente es momento de continuar el viaje y la primera tarea es subir el empinado camino para salir del camping Las Tres Bahías. Por suerte, la Berlingo no tuvo problemas. Los dueños tenían razón en decir que la arena volcánica del camino era bien firme. Vuelvo a tomar la ruta hacia el sur, porque todavía falta mucho de este viaje. Les recuerdo que estoy recorriendo la Ruta 71 y el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut de Argentina. La idea para esta etapa es pasear por el Lago Verde, el Lago Menéndez, el Lago Futalaufken y la represa Futleufú, para terminar en Trevelin. Anoche y estos días pasados hubo vientos muy fuertes con ráfagas que han tirado muchos árboles. Para eso van a haber máquinas trabajando para retirar los que sean peligrosos, árboles cortados y lugares y senderos cerrados. Según el cartel, el camping agreste Lago Verde también está cerrado, pero voy a entrar para conocer. También es la entrada del Aura Lodge.
Dentro del parque solo se permite acampar durante la noche en los campings y áreas designadas, por lo que no me puedo quedar acá. Acá hay una vista al lago Verde muy buena. Andando por tan espectaculares lugares es fácil distraerse, pero siempre hay que estar atentos al camino cuando se conduce un vehículo. Por suerte, veníamos despacio. Este es el acceso para ver el lago Verde y el lago Menéndez, y también para hacer la navegación hacia el glaciar Torrecillas y ver los alerces milenarios. Si se fijaron en el precio del estacionamiento, en ese momento eran 1.000 pesos, o sea, unos $2,2. Acá vemos la parte sur del lago Verde. Hoy la navegación y algunos senderos no se pueden hacer por cuestiones climáticas. Así que veremos qué nos encontramos. Esta es la pasarela o puente colgante con el río Arrayanes a la izquierda y el lago Verde a la derecha. Estoy haciendo el sendero hacia el puerto Mermud, en la costa oeste del lago Verde. Como el sendero pasa entre arbustos altos, de vez en cuando me salgo para ver las distintas partes del lago. Y me encuentro con unos cisnes de cuello negro y alguna de las pocas flores que hay en este momento.
Ahora sigo el sendero hacia el puerto Chucau y se ven muchos árboles caídos. Y si bien acá no se siente tanto el viento, al llegar al lago Menéndez la cosa cambia. Han retirado algunas embarcaciones del agua y otras están al resguardo de la bahía del puerto. En el fondo se puede ver el glaciar Torrecillas. Al no haber navegaciones, el puerto Chucau está desolado, pero enmarcado por este escenario fantástico. Siguiendo por la ruta me encuentro con un sendero que lleva hacia el río. No prometía gran cosa al principio, pero a veces solo es cuestión de mirar. Empecé fotografiando el árbol caído, pero de pronto apareció este Martín pescador, que usaba estos lugares para buscar su comida zambulléndose en el río. Un detalle del Parque Los Alerces es que su recorrido parece estar planeado para hacerlo de sur a norte, y no al revés, porque muchos carteles miran solo hacia el sur, y cuando vengo desde el norte me paso de largo, y tengo que dar la vuelta, como en la playa del Francés. Hoy en día, con la ayuda de un GPS o Google, por suerte lo puedo encontrar igual. Hubiera sido una lástima perdérselo porque es un lugar fantástico, con vista a la parte norte del lago Futalaufken.
Unos kilómetros más al sur por la ruta 71 se termina el ripio y empieza el asfalto. Acá llego al Camping Agreste Bahía Rosales, que está después del puesto del guardaparques. Es esta entrada de la derecha. Si siguen a la izquierda, llegan al Club de Empleados Bancarios, que también tiene camping y cabañas, pero a mí me gustó más el Rosales. En la orilla del lago paseaba este pato e hicimos una sesión de fotos. A la mañana el clima había mejorado, por suerte. Este camping es realmente bueno, con buenos baños y tiene proveeduría desde donde se puede agarrar Wi-Fi. Lo atiende una gente buenísima, por lo que es un excelente lugar para recomendar. Me costó 2.000 pesos por día, o sea, unos $4.50. Ahora voy a la otra orilla del lago Futaleufken, al puerto Limonao. Para ello debo llegar primero a la villa. En el camino hay un mirador y un sitio de arte rupestre. Apenas saliendo de la ciudad se encuentra este parador, en el que me voy a tomar unos buenos mates. A 3 kilómetros por este camino de ripio se encuentra el puerto Limonao. Llegando al puerto Limonao por la derecha. Me pareció un buen lugar y planifico venir mañana muy temprano a filmar el amanecer. Un poco más adelante está la hostería Futaleufken, que cuenta con una hermosa construcción en medio del bosque y una vista al lago privilegiada. Vuelvo para la zona de la costa este del lago y primero paso por la cascada Irigoyen.
Después sigo para llegar a Punta Matos, un lugar que lo había pasado por alto para ver el atardecer. Luego volvería al Camping Rosales a pasar la noche. A pesar que cuando me levanté estaba despejado, ahora hay niebla, y ya no me dejó filmar el amanecer en Puerto Limonao. Estoy yendo a la presa Futaleufú, que está en la parte sur del Parque Los Alerces. Si pensás que en este sector del parque está solamente la represa, te equivocás tanto como yo. Algo que no mencioné antes es que en esta época el acceso es gratuito, como en tantos otros parques. Por favor, conduzca hacia la ruta resaltada en pantalla. La primer parada es en Los Pozones. Curiosas formaciones en el lecho de un río transparente que hoy, ayudado por la luz que transmite la niebla, da este efecto casi de cuento. Avanzando por el sendero van apareciendo más formas fantásticas. Al acercarme a la represa no parece gran cosa, solo una gran montaña de piedras. Pero el camino sinuoso empieza a dar una idea de su magnitud.
Al llegar a la cima, soy sorprendido por un paisaje que no esperaba. La niebla se retira de a poco y deja aparecer el sol. Voy ahora a la Bahía de los Palos, llamada así porque es donde se acumulan troncos de árboles que caen al río y son arrastrados para acá. Es otro lugar que parece mágico, sacado de un cuento o de una película. Es de esos lugares donde no estás seguro si lo que ves es algo real. Atrás del mirador más elevado está la entrada a Bahía Mansa. Otro lugar bárbaro para recorrer, donde, como su nombre lo indica, se respira tranquilidad. Claro, siempre que no abran las compuertas de la represa. Siguiendo el camino como para salir del parque, aparece la chimenea de equilibrio.
Después, las enormes tuberías y los transformadores. Al cruzar un puente sobre el río Futaleufú, me detengo a sacar unas fotos más. Para terminar, voy a la reserva Nant Ifal a ver sus 3 cascadas. El día se termina y llego a Trevelin. Y voy a dormir en el camping del Círculo Policial. Mañana será momento de trámites y preparativos para cruzar a Chile. Gracias por acompañarme y si consideran que les gustó lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.